Con 6.853 kilómetros de longitud, el Nilo es la segunda vía fluvial más grande del mundo después del Amazonas y la más famosa por su antigua historia, así como los sitios arqueológicos que se encuentran a lo largo de sus orillas. Nace en Burundi y se distribuye atravesando 10 países del noroeste del continente africano: Burundi, Sudán, Ruanda, Tanzania, Kenia, Uganda, República Democrática del Congo, Etiopía y finalmente Egipto, hasta la desembocadura en el mar Mediterráneo, donde forma el gran delta del Nilo, sobre el que se sitúan las ciudades de El Cairo y Alejandría. Asuán es la antigua ciudad de Suenet, la cual fue frontera del antiguo Egipto por el sur. Egipto siempre comenzaba en Suenet debido a que la ciudad está inmediatamente debajo de la primera catarata y la navegación desde aquí al delta era posible desde esta posición sin encontrar ninguna barrera. Las canteras de piedra del antiguo Egipto se localizaron aquí y sobre todo la roca granítica. Estas piedras eran usadas para crear estatuas colosales, obeliscos y los lugares santos que están en todas partes de Egipto, incluyendo las pirámides. La ciudad fue mencionada por numerosos escritores antiguos: Heródoto, Estrabón, Claudio Ptolomeo, Plinio, y en la actualidad es conocida especialmente por su presa, una megaconstrucción proyectada en 1956 y construida entre 1959 y 1970 por el gobierno egipcio y el soviético para terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del Bajo Nilo como consecuencia del repentino aumento del caudal del río. A 260 kilómetros de la ciudad de Asuán se encuentran los templos de Abu Simbel, un complejo que está compuesto por varios edificios, entre los que destacan especialmente el templo de Ramsés II, un auténtico símbolo de Egipto gracias a su impresionante fachada compuesta por 4 estatuas de 20 metros de altura y que se tallaron directamente sobre la roca. Justo al lado se encuentra el templo de Nefertari, de tamaño inferior, pero de similar belleza, dedicado a la esposa preferida del faraón. La fachada de este templo cuenta con 6 figuras talladas en la roca y su interior tampoco tiene nada que envidiar al edificio principal.
Otro monumento imperdible en las cercanías de Asuán es el templo dedicado a la diosa Iris, la diosa del amor. Este templo es uno de los más bellos y mejor conservados del país. Está ubicado en una pequeña isla a la que solo se puede acceder en barco, algo que le aporta un mayor encanto si es posible. Com Ombo fue en su origen un asentamiento que por su situación disfrutaba del control sobre las rutas comerciales que se dirigían desde Nubia, rival por antonomasia de los faraones en el siglo VIII a.C., a través del valle del Nilo, si bien su importancia creció con la construcción de los templos en el siglo II a.C. Fortificación militar bajo las dinastías egipcias, con los faraones hasta los ptolomeos y romanos, gozó de mucha fama por la grandiosidad de sus templos, de los cuales perduran dos. El Vanotorio se yergue sobre una colina y parece haber sido una especie de panteón dedicado a Apolo, mientras el más pequeño estaba dedicado a Isis. La ciudad de Esna, antigua capital del Alto Egipto, especialmente es conocida por tener en sus límites al templo de Gnum, dios creador en la mitología de egipcio, que fue considerado como el creador del huevo primordial de donde surgió la luz al inicio de los tiempos. De este templo, lo único que se conserva es la sala hipóstila, con una especial decoración que incluye 24 columnas con más de 13 metros de altura y con la inclusión de capiteles compuestos de una gran apariencia que se encargan de soportar las grandes losas del techo. Parte de la decoración recae también en los bajorrelieves que reflejan escenas entre dioses y el faraón, así como textos con himnos a Gnum y un calendario de fiestas, relieves de una calidad asombrosa si tomamos en cuenta todo el tiempo que había transcurrido desde su edificación, siendo esta una de las maravillas de los tesoros antiguos que nos ofrece Egipto en cada uno de sus rincones.
Edfu es una ciudad egipcia situada en la ribera occidental del río Nilo, en un amplio valle, lugar óptimo para el asentamiento humano por quedar a salvo de las anuales inundaciones del río. Fue el lugar donde la tradición sitúa la batalla entre los dioses Horus y Set. Luxor es una ciudad de la orilla este del río Nilo, en el sur de Egipto. Se encuentra en el sitio de la antigua Tebas, la capital de los faraones en la cúspide de su poder desde los siglos XVI al XI a.C. Tebas fue la principal ciudad del Alto Egipto y la capital durante el Imperio Medio y Nuevo, cerca de Nubia, y con el desierto al lado. Es la ciudad más venerada del antiguo Egipto, donde se encuentra una vasta área de necrópolis con grandes cementerios privados y reales complejos funerarios. La ciudad actual rodea dos monumentos importantes, enormes, que sobresalen: el elegante templo de Luxor y el templo de Camanc. Las tumbas reales del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas se encuentran en la orilla este del río. El Valle de los Reyes es una metrópolis del antiguo Egipto en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones que, junto con Tebas, están clasificados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Guiza es una ciudad ubicada en la ribera del Nilo, cerca del Cairo. En la meseta de Guiza hay monumentos emblemáticos, entre ellos destacan 3 pirámides que se construyeron como mausoleos en el siglo XXVI a.C. La más grande es el sepulcro del rey Khofre, formado por 2,5 millones de bloques de piedra y se caracteriza por tener una pendiente perfecta. La altura es de 146 metros y cada lado de la base mide 230 metros. La pirámide fue construida por 80.000 trabajadores bajo las órdenes del faraón Khufra, siendo el monumento funerario más grande de Egipto. La Gran Esfinge es una enorme cabeza de un hombre con el cuerpo de un león. Menfis fue fundada alrededor del año 305 a.C. por el primer faraón de Egipto, Menes. Las ruinas de la ciudad se encuentran a 19 kilómetros del Cairo, en la ribera occidental del río Nilo. Durante gran parte de la historia egipcia, Menfis fue la ciudad más importante del país y el centro económico del reino, capital indiscutible desde la dinastía I a la 8, resurgiendo durante el reinado de Ramsés II. Se estima que Menfis fue la ciudad más poblada del mundo, con más de 500.000 habitantes. Con los Ptolomeos y después los romanos, las 3 veces milenaria ciudad de Menfis cayó en el olvido y sus ruinas se convirtieron en cantera de materiales utilizados para edificar la nueva capital, el Cairo. En 1979, el conjunto de Menfis, con sus necrópolis y campos de pirámides, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Menfis es un auténtico museo al aire libre donde se encuentran decenas de reliquias del país, entre las que destaca con luz propia la estatua más importante de Egipto, el coloso de Ramsés II, con más de 13 metros de longitud y 700 toneladas de peso, a pesar de la fractura de sus piernas o parte de sus piernas. Esta colosal estatua es considerada sin duda como una de las joyas del país.
Alejandría es una ciudad al norte de Egipto, en la zona más occidental del delta del Nilo, sobre una loma que separa el lago Marión del mar Mediterráneo. Es el principal puerto del país, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., en una estratégica región portuaria. Se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo. Durante el periodo helenístico fue el lugar de un faro que se incluye entre las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con una importante biblioteca. La biblioteca de Alejandría actual tiene una forma de disco y es extremadamente moderna. La ciudad también tiene hitos grecorromanos y hermosas playas. En la actualidad, la ciudadela de Quimbay del siglo V, en el paseo marítimo, es un auténtico museo imperdible para el visitante de Alejandría. El Cairo es una ciudad mágica para los amantes de la historia, rodeada de sitios arqueológicos milenarios y dueña de monumentos y edificios de sumo interés histórico. Es una verdadera meca para historiadores y entusiastas. Capital de Egipto y la ciudad más monstruosa y poblada de África, su origen se remonta al año 116 a.C., fecha en que los romanos establecieron una fortaleza junto al nacimiento del delta del Nilo. Esta primitiva ciudad fue paulatinamente habitada por coptos, árabes, otomanos y Reino Unido hasta 1922, en que Egipto conseguiría su independencia. Actualmente, El Cairo es una ciudad donde las diferencias sociales saltan a la vista, con barrios populares habitados por gente de clase media y baja y barrios cerrados donde viven los de mayores recursos. A pesar de ello, sigue siendo una ciudad vibrante, dinámica y un destino imperdible para cualquier viajero amante de la aventura y de la historia, donde destaca con luz propia el Museo Egipcio, que alberga alrededor de 150.000 objetos que van de la época protodinástica a la grecorromana, con esculturas, máscaras, joyas, amuletos y objetos funerarios encontrados en la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en 1922.
Igualmente es importante la visita de la ciudadela de Saladino, la más grande del mundo islámico y epicentro del gobierno de Egipto durante 700 años. En la actualidad es un reclamo turístico y uno de los lugares imperdibles a visitar en el Cairo, por su mezquita, por su recinto amurallado y por las vistas que ofrece de la ciudad. Una ciudad que desde 1976 forma ya parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La ciudad de Saladino es una enorme fortaleza medieval que se ha convertido en el monumento no faraónico más conocido del Cairo. La mezquita de Mohamed Ali, también conocida como la mezquita de alabastro por el material que le reviste, su recargada decoración es realmente espectacular. También la visita del barrio copto, uno de los más singulares de la ciudad, y por supuesto el mercado de Khan Khalili, el mercado más famoso del Cairo. Recorrer sus laberínticas calles es el lugar perfecto para comprar recuerdos y reproducciones de objetos del antiguo Egipto. Un lugar realmente imperdible, esta ciudad mágica. El barrio copto se extiende al sur de la zona moderna de la ciudad y sin lugar a duda es un barrio de laberínticas calles con encanto especial. No es casualidad que la UNESCO le declarara Patrimonio de la Humanidad en el año 1079. En él destaca con luz propia la iglesia colgante, llamada así porque está situada encima de una de las puertas de la torre romana de la antigua Babilonia, la iglesia de San Jorge, donde se refugió la Sagrada Familia procedente de Israel, el Museo Copto y las torres romanas, una de las mayores obras del Imperio Romano en territorio de Egipto. Se conservan dos torres circulares que pertenecían al puerto fluvial junto al canal faraónico que conectaba el río Nilo con el Mar Rojo.
El Jalili es el mercado más famoso de Egipto y de todo Oriente Medio. Su origen data del año 1382, cuando el sultán mameluco el Hariri decidió construir un lugar de descanso para los comerciantes. El lugar elegido fueron las ruinas de un antiguo cementerio fatimi. Se dice que hay más de 900 puestos en sus laberínticas calles, donde es posible encontrar literalmente todo tipo de souvenirs y regalos egipcios.